ya está con nosotros Enrique Tomás Cresto, que es titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que depende del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Así y además vas a ser candidato a diputado por Entre Ríos, en principio. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser candidato? No, primero que nada... Venís de una... Yo venía leyendo tu currículum. Hasta un libro escribiste. Sí. 30 años de democracia. No, Marcela, más que nada, primero para mí es una enorme satisfacción que el Frente de Todos en su conjunto a nivel nacional y en la provincia del gobernador haya depositado la confianza en esta lista. Es una lista muy joven que me toca encabezar. ¿Cuántos años tenés? Yo 45, pero el promedio de la lista es 37 años. Sí, claro, cada vez son más jóvenes. O yo estoy envejeciendo y todo el mundo me parece joven, o da la sensación de que hay una renovación en la política. Qué bueno que eso sea así. Nuestra lista Hace unos años eran todos como a dedo y más grandes. Ahora con las PASO y demás se ha logrado también una renovación. Sí, además que yo estuve intendente de Concordia hasta el 2015 al 2019. El 2019 fui reelecto como intendente. Y después el presidente Alberto Fernández, un grupo de intendentes que integrábamos en aquel momento de la Federación Argentina de Municipios, le planteamos al presidente cuando era candidato de que haya funcionarios que tengan por ahí territorio, que conozcan lo que quieren los intendentes, que tengan empatía, que no sean funcionarios de escritorio, ¿no? Y bueno, redobló la apuesta y convocó a muchísimos, ¿no? Gabriel Catopodis, Ferraresi, ahora Juanchi Zabaleta. Y bueno, nos encontramos con un organismo que es el ENOSA, que había 11 obras en ejecución en todo el país, ¿no? Llegó a tener 2.500 obras. Al 2015 había 11 obras. La verdad era un organismo que estaba listo estaba desfinanciado, había una impronta de la gestión anterior que era que la política de agua y saneamiento tenía que estar a cargo de los municipios. Y eso es imposible. Yo que vengo de la Intendencia de Concordia, que es una ciudad de 200.000 habitantes, para un municipio encarar una obra, una planta de agua, una planta de tratamiento, es imposible. Tiene una magnitud demasiado grande. Y entonces ahora, entre el Ministerio de Obras Públicas, que conduce Catopodis, AISA, que está Malena Galamarín, nosotros, hay más de 2.000 obras en la Argentina. Pero eso estamos convencidos nosotros que hay que transformarlo en política de Estado, ¿no? Es decir, una buena política pública para que subsista en el tiempo y no quede rehén de un gobierno de turno, hay que transformarlo en política de Estado, como se hizo con la asignación universal y con un montón de iniciativas o políticas públicas que se transformaron en ley, ¿no? Y la necesidad de la Argentina es tener primero que el agua sea un derecho. Hoy no es un derecho. Y establecer una ley en el Congreso de la Nación que garantice el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento es fundamental. Y eso es necesario, se necesita aprobarse en el Congreso de la Nación y crear un fondo de saneamiento para que los municipios puedan desarrollar las obras, ¿no? Es decir, que más allá de la impronta de quien gobierne la Argentina o el modelo que represente, eso no se pueda, es la única forma de llegar a los 8 millones de argentinos que no tienen agua hoy, ¿no? Enrique, qué difícil debe ser tener que administrar un ente en donde vos necesitas sí o sí presupuesto cuando tenés un país que tiene un endeudamiento estructural, donde tenés un país con pobreza, donde es una Argentina en donde lo urgente siempre prima por delante de lo proyectado, que lo proyectado es la construcción de un país, básicamente. Todas estas cosas, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo hago? Porque tengo que pelear con otros ministros que tienen, no sé, la necesidad de alimentar gente. Entonces, ¿cómo estás viendo vos las posibilidades que tiene Argentina de mejorar sus fondos en materia de obra pública? No, primero que nada, la Argentina en la gestión anterior veníamos con un presupuesto del 1,1 de lo que era el presupuesto global en obra pública, ahora es el 2,2. Tendría que ser el 3,3, yo le digo siempre, ¿por qué? Porque hay que recuperar el tiempo que... Cuando vos no haces obras de vivienda, ¿no? Por ejemplo, La Nación tenía un programa Techo Digno que en Entre Ríos hacía 5.000 viviendas por año. Durante 4 años no se hicieron viviendas. Entonces ahora no alcanza con 5.000 viviendas por año. ¿Por qué? Y porque había 57.000 matrimonios, parejas que se anotaron. Hoy hay 70.000. ¿Por qué? Porque la demanda de muchos jóvenes que están con su esposa, su familia, sus hijos, hacinados con sus tíos, con sus suegros, viviendo por la posibilidad de no tener una vivienda. Entonces ahora... es la necesidad de tener, y eso hay que transformarlo en política de Estado. La política, así como está la asignación universal, así como hay muchas cosas que se han transformado en buenas políticas y que no quedan rehén de un gobierno de turno, la pobreza estructural. Yo vengo de una ciudad que es la ciudad de Concordia, capital alterna de la provincia de Entre Ríos, 200.000 habitantes, y un gran problema que teníamos en Concordia, que lo tenemos, es que
Es una ciudad que tiene 25.000 trabajadores que trabajan en la fruta, en el arándano, en la nuez pecan, que son trabajadores golondrina. Y el problema era poder explicar también de que en la Argentina hay 300.000 trabajadores golondrina, que son los que potencian las 51 economías regionales que son el motor de la Argentina. Los 51 trabajos golondrina están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, sus salarios están por debajo de lo que es la canasta básica total. Entonces, una gran lucha que llevamos adelante con el gobernador de la provincia, también lo pidieron otras organizaciones sociales, era que los trabajadores golondrina no pierdan los programas sociales. Porque el problema... Para que no tengan que elegir. Primero es que hoy de los 300.000 trabajadores hay 98.000 registrados. Cuando vos le preguntás a los empresarios, a los dueños de las quintas, por qué están, y dicen no se quieren inscribir porque pierden el programa social. Y el problema no era que perdían el programa social, el problema era poder explicar de que cuando terminaban el trabajo tardaban 3 meses en darle de alta de vuelta al ANSES. Entonces nadie quería trabajar. Entonces lograr eso fue una decisión del presidente Alberto Fernández, se aplica a partir del 1 de septiembre, y eso nos va a garantizar en la Argentina que estos 300.000 trabajadores van a estar por arriba de la línea de pobreza, ¿no? Yo vi que escribiste un libro, te pido disculpas que no lo pude leer, 30 años de consolidación de democracia en la Argentina, con lo cual vos venís trabajando en un proyecto, sos muy joven también. Si vos tuvieses que identificar hoy qué cosas Argentina tiene que cambiar para mejorar y para que no haya tanta dependencia de planes sociales y donde vos puedas decir la verdad que dispongo de lo que se necesita de ese presupuesto para mejorar la infraestructura. ¿Cuáles son esas 3 o 4 piezas claves que habría que mover en lo inmediato? Primero, cuando se aplica una buena política pública, es hacerlo por ley, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo larga un plan que se llama Te Sumo, para jóvenes entre 18 y 25 años con secundario completo. Para las empresas, para las pymes, que hoy se está reactivando de a poco, pero se está reactivando, se animen a tomar a esos empleos jóvenes, le pagan el 90% desde el Estado de las contribuciones patronales. Entonces, esas políticas que son políticas que construyen, que realmente generan empleo genuino, hay que establecerlas por ley. Es decir, la mayoría de las cosas buenas, así como en algún momento Perón, el aguinaldo o el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas, en algún momento Perón lo hizo por decreto, terminó preso. Después vino el 17 de octubre, llegó a presidente y se hizo por ley. Por eso nadie discute hoy en sacar la asignación, el sueldo anual complementario. Por eso nadie discute las vacaciones pagas, por eso nadie discute la indemnización por despido injustificado, por eso nadie discute aerolíneas, YPF, asignación universal, un montón de cosas que están por ley. Entonces, un problema en la Argentina es la pobreza estructural, ¿no? Es decir, el problema es que no puede depender la pobreza estructural o la pobreza según, si viene una época de crecimiento en la Argentina, salarios por arriba de la canasta básica total, dejan de ser pobres. Pero dejan de ser pobres según el INDEC. No dejan de ser pobres estructuralmente. Claro. Nosotros estamos llevando obras de agua y saneamiento. Hoy, uno de los componentes de la pobreza estructural es la falta de agua potable, es la falta de cloaca, es la falta de tener un núcleo húmedo o un baño digno. ¿Cuántos años proyectás que faltan como para que cada argentino tenga esa situación tan necesaria? En Argentina, la inversión en agua y saneamiento que hace falta para llegar a los 8 millones de argentinos que no tienen agua son 22.000 millones de dólares. El problema no es la plata. Es más de la mitad de las reservas del Banco Central igual. Sí, es mucho dinero. Es menos de la... Es menos de la mitad de la deuda. Proyectado en años, si uno trazara un camino ideal, lo que pasa es que nosotros, distancia tenemos cuando yo asumí en ENOSA, lo primero que hicimos fue el diagnóstico, la reunión con todos los gobernadores para ver qué hace falta en la Argentina. Ya tenían el relevamiento, nosotros lo consolidamos. 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. El norte grande argentino, Plan Belgrano, en la gestión de Macri, 16.000 millones de dólares. Cuando se toma la deuda también, o la deuda del Fondo Monetario, es decir, el problema no es, lo más grave no es la deuda, sino que si esa plata se hubiera invertido en esas obras... ¿Cómo se administra? La última que te quiero hacer, para vos que tenés una construcción política de hace tanto tiempo, ¿es crucial el apoyo del presidente Alberto Fernández en tu candidatura o no? ¿El peso político ese no es relevante a la hora de mostrar una candidatura? Es importante porque en este modelo, yo represento a la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos es protagonista, es decir, yo cuando me encuentro en el ENOSA, de ver que mi provincia tiene 270 pueblos. Entre Ríos tiene 270 pueblos, municipios, comunas y juntas de gobierno. Las juntas de gobierno, las comunas, es decir, hoy estamos haciendo obras que van a llegar al 100% de cloaca.
Y la Argentina, vos hablabas, uno de los problemas es que sigue siendo un país netamente centralista, muy centralista. Entonces, el problema es que en cada censo, en la Argentina profunda, en cada pueblo, hay menos habitantes, se van a las grandes ciudades. La riqueza de la Argentina está en estas poblaciones rurales. Y cada vez tienen menos habitantes, pero ¿cómo no van a tener menos habitantes si no tienen lo básico? No tienen agua y cloaca. Bueno, ese es el gran desafío, pero para que no quede sujeto a una política, esto hay que hacer una ley y el fondo tiene que ser las empresas que generan pasivos ambientales. Y eso va a garantizar que sí vamos a llegar al 2030 a esos 8 millones de argentinos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Tomamos nota, 2030, ojalá se logre. Falta un montón, pero al menos es un objetivo. Te agradezco enormemente, Enrique, que estés acá. Marcela. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias.